Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al día 19, episodio 19 de Filosofía Moderna, 19 de diciembre, y hoy vamos a hablar de la lógica trascendental y los conceptos puros de la razón. En el episodio anterior exploramos la noción fundamental de la epistemología kantiana, especialmente en su enfoque sobre cómo conocemos el mundo, la distinción entre los juicios a priori y los juicios a posteriori, y entre los juicios sintéticos y los analíticos. Este tema anterior fue central para entender cómo se estructuran nuestras formas de conocimiento. También abordamos cómo las categorías de la mente humana organizan la experiencia y cómo la realidad es percibida a través de filtros a priori. Hoy vamos a hablar de los conceptos puros de la razón y la lógica trascendental. Ambos son fundamentales para la comprensión de la capacidad de la razón humana para conocer y organizar las experiencias más allá de lo empírico. La lógica trascendental, según Kant, no se debe confundir con la lógica formal clásica, porque mientras que la lógica tradicional se ocupa de las leyes del pensamiento como la validez de los razonamientos, la lógica trascendental trata sobre las condiciones previas y necesarias para que el conocimiento sea posible. Es decir, la lógica trascendental examina cómo nuestras facultades cognitivas estructuran la experiencia. Para Kant, el entendimiento humano no es una simple tabula rasa, está preformado por ciertas estructuras a priori que nos permiten interpretar cualquier experiencia. La lógica trascendental trata esas estructuras como las categorías del entendimiento, que son las que hacen posible la experiencia en primer lugar. Estas categorías no dependen de la experiencia empírica, sino son condiciones necesarias para que cualquier experiencia sea posible de experimentar y conocer. Y con respecto a los conceptos puros de la razón, nos menciona Kant que la razón humana tiene la capacidad de ir más allá de esta experiencia directa a través de la razón pura. Trataremos de entender el mundo en términos generales y universales, a menudo con la intención de llegar a un conocimiento más allá de lo empírico, a lo verdadero, a las cosas en sí mismas, pero Kant identifica estos conceptos puros de la razón como aquellos que no derivan de la experiencia, sino más bien son fundamentales aparte para el pensamiento humano y conocimiento humano que puedan estructurar y dar sentido a la realidad. Estos conceptos puros incluyen como la idea de Dios, libertad e inmortalidad. Según Kant, si bien no podemos conocer estos conceptos a través de la experiencia directa, la razón los utiliza para organizar y proyectar sentido sobre el mundo. Sin embargo, Kant también sostiene que no podemos conocerlos de forma objetiva, ya que excede nuestros límites posibles de experiencia, lo que lleva a su famoso concepto de antinomia de la razón. La antinomia de la razón, en la que nos enfrentamos a contradicciones lógicas en intentar aplicar la razón pura más allá de sus límites. En resumen, vamos a hablar sobre estos conceptos puros de la razón, que son fundamentales para Kant para entender cómo la mente humana estructura y organiza nuestra comprensión del mundo y va más allá de lo que no es dado a través de la experiencia directa, de los sentidos. Kant introduce estos conceptos dentro del marco de su teoría del conocimiento. Sostiene que el entendimiento humano está limitado por ciertas condiciones a priori, es decir, estructuras cognitivas que existen independientemente de la experiencia o de la experiencia empírica, y estos conceptos puros de la razón son ideas fundamentales que la razón humana utiliza para interpretar y organizar la experiencia en el mundo. O sea que la razón humana se pregunta a sí misma. A diferencia de los conceptos empíricos que derivan de nuestra experiencia sensorial, los conceptos puros de la razón no se originan en el mundo empírico, sino en su propia estructura, en la razón misma, y son por lo tanto universales y necesarios para que podamos realizar pensamientos que no dependen de nuestra experiencia inmediata. Estos conceptos se relacionan con grandes cuestiones filosóficas que van más allá de lo que la experiencia sensible puede captar, tales como Dios, libertad, la inmortalidad. Kant, si bien menciona que estos conceptos son fundamentales para organizar y estructurar el pensamiento humano, no podemos conocerlos de manera empírica, es decir, no podemos verificar y comprobar la existencia de Dios, la libertad absoluta o la inmortalidad a través de la experiencia sensible. Sin embargo, la razón pura los utiliza como categorías esenciales para que podamos pensar más allá de los límites de lo empírico. Kant distingue entre las facultades del entendimiento y la razón. El entendimiento está relacionado con la capacidad de conocer objetos dentro de los límites de la experiencia
Y la razón, en cambio, va más allá de estos límites y es la función de la razón pura, que es aplicar estos principios que permiten que la mente pueda pensar sobre el mundo de manera sistemática. De la creación del mundo, de que somos libres y de que hay ciertas cosas que son inmortales, porque si hubieran cosas que no tendríamos ese sentimiento, viviríamos en desesperación. Tal como ocurre con Heidegger y el temor y el reparo de Virno. Virno mencionaba que, con Heidegger el temor a la muerte hace que tengamos una vida auténtica y hace que estemos más conectados con el ser, pero ese temor impulsa a muchas otras cosas en Kant, en Virno, que se convierte en un reparo, ¿no? Para cubrirnos, en Virno, para cubrirnos de este temor, creamos una casa. La casa, este es un concepto que viene de la antigua Grecia. Incluso los esclavos tenían terror porque no tenían una casa, mencionaban los griegos. Y la casa en el contexto actual se convierte en el Estado, en la política. Tenemos una casa que es el país y nos sentimos seguros en esa casa. Y por ello es que se da este tipo de libertad. Y también este principio de la razón, que es la inmortalidad, ¿no? Porque con Heidegger podemos ver que este terror surge cuando nos vemos conscientes que somos limitados, vamos a perecer. Y en ese perecimiento es cuando se aplica. Es muy interesante esto, la verdad. En ese terror uno se vuelve a su vida auténtica, pero sin embargo la vida auténtica ya no tiene este terror con la aceptación de la muerte, y es un reparo para él. En Kant pasa lo mismo con esta idea de inmortalidad, ¿no? Si somos finitos, tenemos este terror que proviene de lo sublime, ¿no? Cuando vemos una cosa sublime, lo sublime matemático y lo sublime fenoménico, cuando vemos una tormenta y derrumba barcos y es muy fuerte, pero estamos seguros nosotros en un lugar, nos creemos superiores a la naturaleza, y por lo tanto, si nos creemos superiores a la naturaleza, nos creemos libres e inmortales. Y en ese sentido es cuando estas ideas puras de la razón son tomadas por Kant como importantes para su análisis kantiano sobre los conceptos puros de la razón en la antinomia, que surge cuando tratamos de explicar o de aplicar la razón pura a estos conceptos. Kant señala que la razón humana tiende a ir más allá de los límites de la experiencia posible, y cuando lo hace se encuentra con contradicciones. Por ejemplo, Dios. La razón tiende a pensar en un ser supremo, pero nunca podemos conocerlo a través de la experiencia sensorial. Necesitamos de algo mucho más profundo, de algo mucho más específico, de algo mucho más concreto. Y la libertad, ¿no? Queremos pensar en seres libres, pero la razón se enfrenta a la aparente contradicción con la idea del mundo causalmente determinado. Todo tiene causa y efecto. Y también la idea de inmortalidad, ¿no? Aunque deseamos pensar en la inmortalidad del alma, no hay evidencia empírica para confirmar o refutar esta idea. Y esto es algo muy curioso, ¿no? Porque en la actualidad hay un pulpo inmortal, le denominan, pueden buscar en Google, donde a este pulpo tiene la capacidad de perdurar años, ¿no? Y con el estudio de este pulpo se podría concebir la idea de inmortalidad. Y esto es algo sumamente complejo y muy muy interesante. También con la regeneración de las partes de los animales, de estos peces, de los reptiles, que se modifican, se hacen que crezca la mano y demás. Tenemos un tipo de cierto avance en la naturaleza que aún no comprendemos los seres humanos, que es muy interesante y muy curioso también. Estas contradicciones, supongamos, ¿no? La idea de inmortalidad, si no hubiera este pulpo inmortal, pero ahora pasemos a estas contradicciones. No son un fallo de la razón, sino una manifestación de los límites de lo que podemos conocer. Hoy es la puerta de entrada para el mundo nouménico.
por así mencionarlo. Y la razón pura, al intentar ir más allá de la experiencia, se enfrenta a las antinomias, que ya vimos antes, que son conflictos lógicos en los cuales las respuestas aparentemente opuestas, como la experiencia y la inexperiencia en ser supremos, son igualmente razonables dentro del marco de la razón, pero no se puede verificar a través de la experiencia. A pesar de que no podemos conocer empíricamente los conceptos puros de la razón, Kant sostiene que tienen una función práctica. La razón los utiliza para establecer ideales y guiar nuestras acciones, por ejemplo, la libertad. La libertad es fundamental para la moralidad, ya que para que seamos responsables de nuestras acciones debe existir una noción de libertad. Y la inmortalidad ofrece un concepto para la moralidad, especialmente en términos de justicia final y el destino último del ser humano. Dios es visto como la garantía última de la moralidad, dado que Kant argumenta que un orden moral requiere una autoridad última que asegure el cumplimiento de los principios morales. Aunque no podemos probar estas ideas en sentido empírico, para Kant son fundamentales como principios regulativos de la razón. De hecho, estos conceptos puros son ideales regulativos, en el sentido de que nos ayudan a orientar nuestra comprensión y nuestras acciones sin que necesariamente podamos demostrarlos o conocerlos de manera concreta. Sirve más adelante para la ética y para la visión de lo sublime en Kant, la estética trascendental. Bueno, estos conceptos son fundamentales para el conocimiento, dado que son fundamentales que permiten que la mente humana vaya más allá de los datos empíricos y estructura el pensamiento de manera que pueda dar más sentido a la realidad, incluso en aquellas partes del cerebro o dimensiones que no son accesibles a través de la experiencia directa. Bueno, como por ejemplo, los conceptos puros no derivan de esta experiencia directa, sino que más bien son condiciones necesarias para que podamos experimentar pensamientos que no se basen únicamente en lo que percibimos a través de nuestros sentidos, como la idea de Dios, la idea de inmortalidad, la idea de alma. Pero estas, y por ejemplo, pero estas ideas surgen de conflictos en su tiempo que fueron mucho más complejos. La idea de Dios era una metafísica teológica, donde se hablaba mucho de esto y trató de solucionar este problema diciendo que la mente humana no puede venir a solucionar este problema. Y la libertad también en la psicología, ¿no? En la psicología no, en la astronomía, porque ya se estaba dando la visión de los astrónomos de ver planetas y ver la recurrencia que ocurrían en ellos y ver que había ciertos patrones, y en esos ciertos patrones había un cierto tipo de mecanismo o determinismo, y esto hizo pensar a todos en Europa que todo estaba determinado por causa y efecto. Y entonces cuando Kant menciona que la libertad es algo que no podemos experimentar pero lo podemos conocer, una antinomia menciona que esta libertad es necesaria para que nosotros podamos vivir tranquilamente. Y también la inmortalidad. La inmortalidad es muy importante porque acá en ese tiempo se hablaba del alma como algo, como el dualismo cartesiano, ustedes pueden relacionar un poco, donde esta alma podía ser vinculada con el cuerpo mediante la glándula pineal según Descartes, y muchos más acá. La frenología, por ejemplo, utilizaba ciertos aspectos, es parte del cerebro, que decían que ahí estaba cierto el amor, la tristeza, etcétera, etcétera. Y esto hizo que, y el alma era la que determinaba esto hizo que se hablara de un tipo de psicología, de psiquismo. Y Kant también trató de solucionar esto, mencionando que no conocemos a nadie que sea inmortal físicamente, y por lo tanto nosotros no podemos hablar de este tipo de... no podemos conocer sensiblemente, empíricamente a este inmortal. Por lo tanto, nuestra capacidad para conocerlo correctamente se ve limitada a la razón, pero la razón sí puede determinar esto, pero esta razón que piensa que existen seres inmortales viene de lo profundo de nuestra capacidad de pensar, de la misma razón. Entonces, en este sentido, estos conceptos son como filtros a priori que estructuran nuestra comprensión del mundo, mientras que el conocimiento empírico depende de los datos sensoriales. Los conocimientos puros permiten que nuestra razón vaya más allá, dirigiendo el pensamiento hacia lo universal y trascendental. Sin estos conceptos, la razón no podría siquiera pensar en cuestiones abstractas o generales como el propósito de la vida, o la moralidad o el sentido último del universo.
Y proporciona también esto un marco para la moralidad y la ética, donde Kant sostiene que la razón humana necesita estos conceptos para poder pensar moralmente y éticamente de manera coherente. La libertad, por ejemplo, es esencial para las personas y estas que sean consideradas moralmente irresponsables. Sin la libertad no podríamos atribuir responsabilidad ética a nuestros actos, ya que todo estaría determinado por causas y efectos y no habría libertad, no habría responsabilidad ética. Por eso Kant también resalta mucho estas tres ideas. También la idea de inmortalidad no se vincula con la idea de que las acciones morales tienen un propósito más allá de la vida terrenal, con la recompensa o el castigo en una vida futura, un tipo de vida inmortal. Y también Dios es visto como la garantía última de la moralidad, un ser que asegura la justicia y la armonía del orden moral. Si no estuviera la noción de un ser supremo, según Kant, la moralidad perdería su fundamento último. Y estos conceptos, por lo tanto, no solo ayudan a la razón a entender el mundo empírico, sino que le permiten darle un sentido ético y moral a nuestra experiencia. La razón humana necesita pensar estos principios para poder desarrollar una ética coherente que no depende exclusivamente de la experiencia o de las leyes naturales. Estos principios también surgen como principios regulativos que orientan la investigación o el pensamiento. Hay dos tipos de principios, los principios regulativos y los principios contingentes. Los principios regulativos sirven para el conocimiento y los principios contingentes son los de la realidad misma. Pero ahora vamos a hablar de los principios regulativos que orientan la investigación y el pensamiento. Kant explica que los conceptos puros de la razón son principios regulativos, lo que significa que sirven para guiar la búsqueda del conocimiento, aunque no sean verificables directamente a través de la experiencia. Por ejemplo, el concepto de la totalidad del universo es un principio regulativo que guía nuestra investigación científica, aunque nunca podamos conocer la totalidad del universo en su conjunto, pero este principio hace que tengamos el concepto de totalidad del universo. También hace que la idea de un orden moral sea absoluto o representado por la noción de Dios, orienta a nuestra búsqueda ética, aunque no podamos conocerlo de manera empírica, podemos crearlo, podemos orientar nuestra búsqueda a la moral absoluta. Y estos conceptos proporcionan el marco dentro del cual la razón puede operar para investigar, cuestionar y reflexionar sobre el mundo, orientando nuestra búsqueda incluso cuando no sean alcanzables empíricamente. También, aunque estos conceptos puros de la razón no derivan de la experiencia, son fundamentales para la coherencia y la experiencia misma. Sin ellos, nuestra capacidad para organizar y dar sentido a las experiencias se verían gravemente limitadas. Por ejemplo, la noción de causalidad, una categoría más básica pero vinculada a estos conceptos. Causalidad es una estructura que hace posible que las experiencias sensibles se conecten entre sí y se entiendan de manera coherente. Pasado, presente, causa, efecto. En términos de los conceptos puros de la razón, ideas como Dios o libertad permiten que la razón organice nuestra experiencia moral y religiosa de manera significativa. Sin la idea de un ser trascendente como Dios, nuestra experiencia de bien o mal perdería un sentido absoluto y universal, limitándose a meras construcciones sociales o subjetivas. También los límites de la razón y el conocimiento, ¿no? Kant subraya que aunque estos conceptos son fundamentales para la razón, nuestra capacidad para conocerlas de manera empírica está limitada. Por ejemplo, la experiencia de Dios no puede ser confirmada ni refutada por los sentidos, pero el concepto de Dios es esencial para organizar el pensamiento humano a través del orden moral y el propósito último del universo. Sin embargo, aquí podríamos atribuirle a otro tipo de categorías, agregar una categoría más a las 12 que tuvo Kant. Una categoría más donde podríamos hacer que la mente humana, la razón, pudiera acceder al mundo de los nómenos, pero de una manera mucho más precisa. Y eso es lo interesante y eso es lo que se debe hacer: expandir la mente humana, la conciencia humana, la conciencia planetaria. Y eso es el trabajo que vamos a realizar en el 2025 para el 2026, y ojalá el Señor nos permita. Y estos conceptos puros de la razón son fundamentales para el conocimiento que permite que la mente humana pueda pensar más allá de lo empírico, organizando la experiencia, guiando la moralidad y ofreciendo un marco de sentido para cuestiones trascendentales que no se puedan abordar con los sentidos. Son las estructuras que orientan nuestra capacidad en términos vamos a empezar en términos éticos y en términos universales, proporcionando a la razón los medios para abordar nuestros problemas fundamentales sobre la existencia, la moralidad,
el conocimiento que podría abordarse solo con la experiencia sensible, y sin estos conceptos la razón no podría alcanzar su pleno potencial, ya que estaría limitado a lo que es directamente observable. Los conceptos puros de la razón también son interesantes, ya que se aplican a la experiencia y el conocimiento, como a continuación vamos a explorar estos tipos de conceptos puros que se aplican a la experiencia. Bueno, en la filosofía de Kant, los conceptos puros de la razón, tales como Dios, libertad y inmortalidad, solo son tres ideas innatas, no son simplemente construcciones abstractas sin relación con el mundo, aunque no pueden ser verificadas empíricamente. Kant sostiene que estos conceptos actúan como principios reguladores, o sea, principios que guían el conocimiento, que guían nuestra experiencia y lo relacionan ahí con el conocimiento. Esto significa que la razón lo usa para estructurar y orientar nuestra comprensión de la realidad. Incluso si no tenemos una experiencia directa de estos principios, por ejemplo, el concepto de Dios puede no ser algo que podamos comprobar a través de los sentidos, pero orienta la manera en que concebimos el mundo como ordenado, moralmente coherente y justo, y a nivel práctico esta concepción puede influir en cómo vivimos nuestras vidas, cómo nos comportamos moralmente y cómo interpretamos nuestra experiencia del bien y el mal. Así, aunque no tengamos una experiencia empírica de Dios, la idea de Él es crucial para nuestra comprensión de la moralidad y el propósito último de la vida. También la libertad, uno de los conceptos puros de la razón, donde Kant sostiene que para que podamos tener una verdadera moralidad debe existir una noción de que nosotros seamos libres de tomar nuestras propias decisiones. Si todo estuviera determinado por causas naturales o factores externos, no habría lugar para la responsabilidad moral, y la experiencia ética de la libertad nos lleva a pensar que nuestras acciones son el resultado de una elección libre, lo que nos permite ser responsables de nuestras decisiones. En la práctica podemos ver que la libertad se aplica cuando nos enfrentamos a dilemas éticos. Aunque no podamos ver la libertad como una realidad empírica, la experiencia moral está organizada en tanto la idea de que somos libres para elegir entre el bien y el mal. Así, el concepto de libertad no se basa en la observación, sino en cómo estructuramos nuestras experiencias morales y nuestra reflexión sobre la responsabilidad. Además, la inmortalidad se aplica en la experiencia moral cuando pensamos en las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Kant argumenta que para que nuestras decisiones universales tengan sentido, debe existir una posibilidad de justicia perfecta, lo que implica que nuestras almas podrían ser inmortales, de manera que se alcance el juicio final, y este concepto guía nuestra experiencia moral, dándole una dimensión que trasciende la vida terrenal, y esto básicamente se relaciona con la inmortalidad. También la razón sirve como organizador de la experiencia, porque Kant sugiere que estos conceptos puros de la razón no son simplemente ideas abstractas, sino que tienen una función organizadora dentro de una experiencia misma, dentro de nuestra experiencia, aunque no se originen de forma sensible, de la experiencia sensible. Estos conceptos ayudan a ordenar nuestras percepciones, pensamientos y reflexiones. Por ejemplo, el concepto de causalidad, aunque más directamente asociado con las categorías del entendimiento, como vimos en el episodio anterior, se conecta estrechamente con los conceptos puros de la razón. Cuando reflexionamos sobre la ley moral o la idea de un propósito en el universo, nuestra razón implica un principio de causalidad, no solo a las causas materiales y físicas, sino también a las causas morales o metafísicas, pensando en una estructura ordenada detrás de las acciones humanas. De manera similar, Dios, como concepto puro de la razón, ayuda a organizar nuestra experiencia del mundo natural. Aunque no podamos conocer a Dios empíricamente, la noción de un ser supremo que ordena el universo nos ayuda a estructurar nuestra percepción del cosmos y de nuestro lugar en él, y este principio regulativo permite que nuestra experiencia del mundo sea más coherente y significativa. Otro aspecto muy importante es la limitación del conocimiento empírico. Por ejemplo, no podemos percibir a Dios o la libertad a través de los sentidos, aparentemente en la filosofía kantiana, ni podemos tener una experiencia directa de la inmortalidad. Este reconocimiento de los límites de la experiencia empírica es importante, dado que los conceptos puros de la razón nos permiten organizar la experiencia, pero no nos dan acceso al conocimiento empírico directo de estas realidades trascendentales, que más adelante Hegel criticaría y mencionaría que no necesitamos de estas categorías, sino que para conocer la cosa en sí misma se tiene que dar tiene que ser simple y directa. En Kant lo que hace el cambio es ofrecer un marco de referencia dentro del cual nosotros interpretamos nuestras experiencias, ya sean morales, religiosas o filosóficas. Aunque las concepciones puras de la razón no son parte del mundo empírico, su función regulativa se extiende incluso a campos como la ciencia y la filosofía.
Los científicos, por ejemplo, pueden no estar buscando a Dios de manera empírica, pero la idea de un orden universal o una ley natural refleja una noción trascendental de la razón humana que organiza la experiencia del mundo físico y se encargan de buscar ese principio, ese orden universal. La ley natural, la ley universal. En esta filosofía, por ejemplo, kantiana, conceptos como la libertad se aplican a la reflexión sobre la autonomía humana y la ética. La filosofía política también depende de estos conceptos para reflexionar sobre los derechos humanos, la justicia y la moralidad, que es muy importante para tengamos países más libres. Aunque no se puede aprobar la inmortalidad de manera empírica, la filosofía política y ética a menudo asume implícitamente que los seres humanos tienen un destino moral trascendente que orienta las instituciones y normas sociales. Los seres humanos tienen este destino moral trascendente que es básicamente de una inmortalidad en las acciones por medio de una justificación en la razón y la capacidad de esta que tiene para crear estas leyes universales, esta ética universalista con el principio categórico kantiano. Ahora vamos a pasar a los debates relacionados con estos conceptos puros de la razón, donde los problemas han sido la naturaleza abstracta y su relación con la experiencia humana, aunque Kant no los considera lo suficientemente simples y no fundamentales para la organización de nuestra experiencia y para la moralidad. Estas ideas no pueden ser verificadas empíricamente, lo que plantea varios desafíos, como por ejemplo el problema central de los conceptos puros de la razón es que no pueden ser verificados empíricamente. Este problema puede generar varias preguntas. Por ejemplo, ¿es legítimo aplicar estos conceptos de la experiencia si no podemos validarlos a través de la experiencia misma? Este tipo de debate se extiende a varias áreas de la filosofía, especialmente en la metafísica y la teología, donde la falta de evidencia empírica para los conceptos como Dios o inmortalidad llevan a cuestionar su validez como principios de conocimiento. Y otro debate significativo es en relación con el idealismo de Kant, ¿no? La pregunta si los conceptos puros de la razón tienen alguna correspondencia con la realidad objetiva. Los críticos de Kant, especialmente aquellos que defienden la visión más realista del conocimiento, argumentan que los conceptos puros de la razón no pueden tener aplicación práctica si no se corresponden con algo en el mundo real. Es decir, si estos conceptos no se basan en la experiencia, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente se refieren a algo que existe fuera de nuestra mente? Y Kant responde que sí. Bien, no podemos conocer los objetos trascendentes como Dios o libertad de forma empírica. Estos conceptos son necesarios para que la razón humana pueda estructurar y darle sentido a la experiencia. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado, ya que muchos filósofos tienen que la razón debería estar directamente conectada con la realidad exterior para ser verdaderamente significativa. Kant, otro problema que ve es el problema de la autonomía de la razón y la moralidad, ¿no? Kant nos dice que la libertad es un concepto necesario para la moralidad, ya que para que una acción sea moral debe ser realizada libremente, es decir, no determinada por causas externas, y este concepto de libertad se encuentra por supuesto con problemas filosóficos relacionados con la determinación causal del mundo. Y el debate se da entre la libertad versus el determinismo, ¿no? Donde uno de los más antiguos, por ejemplo, el determinismo, sostiene que todo el universo está gobernado por leyes causales, lo que incluye nuestras decisiones y acciones. Si nuestras acciones están determinadas por leyes, entonces ¿cómo podemos ser verdaderamente libres? Y en este contexto, los conceptos puros de la razón como la libertad parecen estar en conflicto con una visión más científica y determinista del mundo. Kant intenta resolver este conflicto al argumentar que, aunque la experiencia empírica del mundo está gobernada por leyes, la moralidad debe considerarse de forma práctica, no como una observación empírica, sino como un imperativo para nuestra vida moral. Sin embargo, este enfoque sigue siendo debatido, ya que algunos filósofos no están convencidos de que la libertad puede existir fuera del dominio de las causas naturales. Kant también, cuando habla de la antonimia, de la razón y las contradicciones lógicas, menciona que al intentar aplicar conceptos puros como Dios, libertad y inmortalidad a la realidad, la razón humana se enfrenta a contradicciones, y esto se debe a que estos conceptos trascienden los límites de la experiencia posible, y cuando intentamos pensarlos de manera objetiva nos encontramos con oposiciones lógicas. Por ejemplo, la razón puede argumentar tanto a favor como en contra de la existencia de un ser supremo,
del Señor, lo que resulta en una antinomia lógica, donde los argumentos pro y contra parecen igualmente válidos, pero no pueden coexistir sin contradicción. ¿Es la razón humana entonces la capacidad de resolver estas contradicciones? Algunos filósofos se preguntan si realmente debemos aceptar que la razón se enfrenta inevitablemente a contradicciones al abordar cuestiones trascendentales o metafísicas, y otros, como los positivistas y empiristas, sostienen que estas cuestiones deben ser abandonadas, ya que no pueden ser tratadas mediante el conocimiento científico y empírico que se validan en el mundo positivista, en el mundo científico. Si bien Kant también habla de la función regulativa de los conceptos puros, menciona que los conceptos puros y la razón tienen una función regulativa importante, es decir, ayudan a orientar la búsqueda del conocimiento. Algunos filósofos cuestionan la efectividad de esta función regulativa, se preguntan si los conceptos como Dios, libertad son realmente útiles para guiar la acción en reflexión, o si son meras ilusiones cognitivas que intentan llenar vacíos existenciales sin tener una correspondencia real con la experiencia. El problema de la validez regulativa es, si bien los conceptos puros pueden ser útiles para la moral y organizar el pensamiento, su aplicación podría verse como una especulación, como una excesiva especulación. Puede ser muy especulativa, dado que esto plantea la pregunta si estos conceptos serían más útiles como ideales normativos, pero sin una base empírica sólida que los respalde, como es por ejemplo la moralidad y la organización del pensamiento. Y la aplicación de estos conceptos también hay implicaciones teológicas y religiosas, y esto claro, evidentemente hay un debate donde Kant argumenta que no podemos conocer a Dios empíricamente, pero Dios, la idea de Dios, un ser supremo o parecidos, es fundamental para la moralidad y la estructura del cosmos, ¿no? Y el uso de la razón para pensar en Dios, pero sin pretender conocerlo de manera empírica, genera tensiones entre el teísmo, que es la creencia de un ser supremo, y el agnosticismo, que es la duda sobre el conocimiento y lo divino. Y algunos críticos sostienen que el enfoque de Kant reduce a Dios a una construcción puramente moral o metafísica, perdiendo la riqueza de las tradiciones religiosas que buscan una relación directa con lo divino. Y esto básicamente es bastante complejo, porque aquí nos olvidamos de todo lo que los filósofos hablaron. Hubo más de 339 filósofos con diferentes textos en la etapa medieval que hablaron de esta relación fe-razón, algunos en contra, muchos a favor, y había muchos místicos, y este conocimiento que se ha perdido debería ser recuperado. Pero Kant entra en debate ahí también, ¿no? Y los conceptos puros de la razón, como Kant menciona, son fundamentales para la filosofía, porque también son objeto de numerosas problemáticas y debates filosóficos posteriores, y la imposibilidad de verificarlos empíricamente, la tensión entre el determinismo y la libertad, la antinomia de la razón, la función regulativa de los conceptos y sus implicaciones teológicas son, por así decirlo, algunos de los puntos de Kant que han recuperado y han sido criticados, y estos debates continúan siendo relevantes en la filosofía contemporánea, especialmente en áreas como la ética, la metafísica y también la epistemología. Muchas gracias por escuchar, nos vemos el próximo día, el día de mañana, el día 20, con el episodio de la crítica de la razón práctica y la ética kantiana. Buen día.